Buen día, mi grupo está conformado por Verónica Ríos, Cristian Daniel Ramírez y yo, Dora Giraldo. Hoy vamos a hacer un análisis pragmático acerca de la entrevista que realizó la W Radio a la señora Amparo Grisales. Acerca de su producto ReverTrex. Para este análisis tomaremos como base los textos, la comunicación y conceptos básicos de la pragmática de María Victoria Escandel, conceptos formales de la pragmática y actos de habla según Sir de Víctor Miguel Niño Rojas, el autor y el lector textual de Graciela Reyes y el estilo directo e indirecto de Juan Maciel. Para comenzar es necesario ubicar el contexto en el cual se desarrolla el siguiente acto comunicativo. El contexto en un análisis pragmático, según María Victoria Escandel en su texto La comunicación, el entorno físico y los aspectos del espacio social y la cultura que de un modo real o metafórico rodea el acto comunicativo. Es decir, que el contexto son las características o cualidades que están presentes en el entorno general y se efectúan en el momento de yo hablar sobre un tema. Otra forma de definir contexto es según como lo retoma Miguel Niño Rojas en sus textos, componentes formales de la pragmática y actos de habla según Sir, teniendo en cuenta el concepto que da Cosseriu. La realidad que rodea un signo, un acto verbal o un discurso como presencia física, como saber de los interlocutores y como actividad. Con esto podemos definir el contexto como el conjunto de relaciones internas o externas que rodean el acto comunicativo, ya sean personas, objetos o todo tipo de situaciones. En este caso nos encontramos con que la situación comunicativa es una entrevista que le realiza la W Radio a Amparo Grisales acerca de la polémica que se generó por la publicidad engañosa de ReverTrex, el producto que ella promocionó en el año 2011, además de la cancelación del mismo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, ¿qué es este producto? Este producto, según el comercial, te va a ver entre 10 y 15 años más joven, ya que posee en su estructura molecular una molécula conocida como resveratrol, el cual aplica un fenómeno de restricción calórica que permite que las células desarrollen más vida. Según esto, se podría afirmar que ReverTrex te permite permanecer joven debido a que es un antioxidante a base de resveratrol. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, haciendo un análisis profundo, estuvo de acuerdo en decir que la dirección consideró que las apariencias subjetivas realizadas en el mensaje publicitario del producto ReverTrex son engañosas y que incluso aceptando en gracia y discusión que las apreciaciones de Amparo Grisales corresponden a elementos objetivos, en todo caso no lo son, pues, en su opinión, para un consumidor racional es obvio que ningún producto detiene la edad. Destaca que en el publireportaje se indicó la verdadera juventud se forma en nuestro cuerpo. Debido a esto, Amparo Grisales, por ser la imagen y una de las socias de la publicidad y del producto, intenta salir a explicar y defender su imagen. Ahora bien, en la línea de un análisis pragmático se deben establecer los participantes del acto comunicativo. En primer lugar, hablaremos del emisor, quien según María Victoria Escandel, el emisor es un sujeto real con sus conocimientos, creencias y actitudes capaz de establecer toda una red de diferentes relaciones con su entorno. Por lo tanto, como es lógico, el emisor directo es Amparo Grisales. Ella es una actriz y modelo famosa en nuestro país, Colombia. Nació en Manizales, Caldas, el 18 de septiembre del año 1956. Actualmente, con 57 años, sigue conservando la salud, belleza y vitalidad que la convirtieron en una mujer exitosa y, afirmado por ella, envidiada por las demás mujeres del país. El emisor se puede detectar muy bien desde el inicio de la entrevista, ya que cuando Amparo inicia la entrevista diciendo a mí siempre me ha perseguido la envidia, usted lo sabe muy bien. Se da a entender que en el entorno en el cual se va a enmarcar el diálogo es acerca de ella y lo que ella ha hecho, que es ser protagonista de la publicidad del producto ReverTrex. De igual forma, la definición del emisor expresada por Víctor Miguel Niño Rojas en su texto Componentes formales de la pragmática y actos de habla según Sir, quien produce un mensaje siempre tiene en cuenta para quién y qué efecto busca. Es claro que Amparo Grisales tiene una intención definida, desde el momento en que decide brindar una entrevista a la W Radio, por lo tanto, ella es el emisor directo. El emisor, como se expresó anteriormente, tiene una serie de características especiales que hacen que tenga una percepción del mundo diferente. Por lo tanto, es pertinente hablar de las representaciones internas que tiene Amparo Grisales, ya que estas
nos permiten entender el por qué habla de cierta manera en la entrevista dada a la W Radio. Una representación interna es definida por María Victoria Escandel en su texto La comunicación como una imagen mental, personal y privada de una entidad o un estado de cosas, ya sea de naturaleza externa o de naturaleza interna. Nos formamos representaciones internas de todo aquello que nos rodea y también de nuestra propia realidad interna, deseos, estados de ánimo, pensamientos, e incluso somos capaces de representarnos los estados internos de los demás. Por lo tanto, estas representaciones internas son la percepción que tenemos del mundo tanto externo como interno, puesto que ahí entra nuestra interpretación de pensamientos o de estados de ánimos. Por el lenguaje usado y la forma de expresarse, Amparo Grisales es una persona que se deja llevar por los estereotipos, en frases como: no se dice que te va a volver un Adonis después de ser de repente pues nadie, degenerado por vida pasiva y por comer comida chatarra. o como dice al principio. Todo el mundo de pronto lo entiende así. Hacer liposucción y una cirugía plástica, el médico que le está vendiendo juventud. ¿Usted cree que una señora de 60 años o de 70 bien arrugadita y bien obesa, que va y se hace una liposucción y se hace un estiramiento de piel, ¿usted cree que queda joven, mi amor? ¿Le garantiza al médico que queda joven? Queda patética, queda más vieja y queda horrorosa. Usando un tono despectivo y de repulsión mientras piensa las palabras que va a usar, da a entender que es una persona llena de motivos, es decir, llena de estereotipos, lo cual no le permite relacionarse muy bien con las personas que son diferentes a ella. Por otro lado, la forma en cómo ella defiende su producto y por ende trata mal a las periodistas en un tono de ironía y desprecio, además de las constantes interrupciones que hace a lo largo de la entrevista, dejan ver que es una persona impulsiva, irrespetuosa y que no le gusta que le lleven la contraria, además de que ella quiere quedar como la buena del paseo. Esto es una percepción que un oyente podría llevarse tras escuchar la entrevista detenidamente, lo cual permite identificar el autor textual o implícito que queda del emisor central, que en este caso es Amparo, ya que, como lo dice Graciela Reyes en su texto, el autor y el lector textuales, a la voz oída en el texto solemos atribuir también en la lectura una personalidad y a veces hasta un rostro. En nuestro caso, el autor que imaginamos viene de acuerdo a la voz que escuchamos en el programa radial, junto a todas las expresiones que utiliza de manera intencional, de acuerdo a un lenguaje que intenta ser formal, pero que termina siendo un lenguaje coloquial. A su vez, también por otras expresiones que ha usado desde el inicio de la entrevista, da a entender que la imagen que quiere dar de sí misma Amparo Grisales es la de ser una persona intelectual y segura de su producto, además de ser una víctima por parte de una equivocación de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual la lleva a pensar que todo es producto de la envidia que ha generado a lo largo de su carrera. Por ejemplo, A mí siempre me ha perseguido la envidia, usted lo sabe muy bien. Entonces el producto empezó a marchar tan bien, tan fabulosamente y sigue marchando maravillosamente. La gente lo ve, o sea, está en televisión, está en Estados Unidos, está en varios países. Es un producto totalmente probado científicamente en el sentido en que es un producto, es un complemento vitamínico, es un complemento alimenticio, como hay muchos, o sea, como muchos que te respaldan todo, la salud, las deficiencias, digamos, de enfermedades, las previene, y esto está comprobado pues en muchas universidades, se han salido estudios, esto fue con base en muchos estudios que se han hecho. O sea, no hace milagros, como ninguna vitamina C te hace el milagro de quitarte, no sé, de repente un problema de bronquitis espantosa, cuando ya está el problema encima, pero sí te previene como muchos complementos vitamínicos. o más claramente, Industria y Comercio, que es la autoridad. Yo sé lo que dice, pero ellos mismos nos dieron el certificado, el comercial sigue saliendo, el producto se sigue vendiendo, salió de allá porque hay otros laboratorios, que no quiero decir los nombres, que nos han hecho la guerra desde el comienzo, por una competencia, y por unos celos impresionantes, porque pues le sacamos del mercado, varias marcas bajaron las ventas en el mercado. Entonces, tenemos muchas pruebas, muchos documentales científicos en donde se demuestra por qué el resveratrol
ha sido el último descubrimiento, digamos, a nivel mundial. Es que no solamente es un producto que yo esté promocionando o que solamente yo esté diciendo, es un producto donde se presentaron las pruebas y la superintendencia las tiene, entonces deben estar pagados por otros laboratorios a los cuales se les bajaron las ventas y se les ha bajado la venta de muchos productos. Esto conocimiento lo tenemos desde que empezó el Rever 3 al aire. Entonces, ha tenido tanto éxito que pues esto es lo que no sabemos, ya se pagó una multa, pero por unos comerciales que no cumplían con los requisitos en un comienzo, creo que pagaron una multa, pero de todas maneras la calificación no la dio la superintendencia. Desde un comienzo me parece muy raro que hoy, después de un año, me venga a salir con eso la superintendencia. Basándonos en la lectura de María Victoria Escandel, que lleva por título Introducción a la Pragmática, se puede afirmar que desde que exista el texto es porque hay una intención por parte del emisor. Según Miguel Niño Rojas, los propósitos son parte de toda acción humana, la gente actúa por algo. Es decir, desde que se empieza a comunicar algo es porque hay una intención. Como dice Miguel Niño Rojas, la intención es la que desencadena y pone en acción el cerebro y demás organismos para producir un mensaje en una situación específica. Por lo tanto, según la polémica generada frente a Amparo Grisales y la publicidad de su producto Rever 3, es fácil de identificar lo que ella quería o intenta lograr durante la entrevista, defender su producto y su imagen. Este punto se puede ver reflejado claramente a través de toda la entrevista. Sin embargo, podemos afirmarlo ya que ella se salta con facilidad ante cualquier cosa que le dicen los periodistas. Por ejemplo, al expresarse de la siguiente forma. Jamás se ha dicho enfermedades que se combate, muy graves. mi amor. No, Primero discúlpame, miras unos no, comerciales, Amparo, querida. discúlpame, no, es que estoy siendo, déjame hablar, o sea, no me ataques es que no, únicamente. es que Tú me no, estás no le estoy llamando y yo atacando, tengo no le que estoy defender atacando, algo sobre lo Amparo. que conozco. Yo conozco el producto. O sea, yo no me fui a posar para un producto, yo conozco el producto. Amparo, He déjame, probado el producto. de Jamás verdad se que no dice le que va a estoy... curar el Alzheimer, no se dice que va a curar la artritis, no se dice que te va a curar la vejez ni la obesidad, no se dice que te va a volver un Adonis después de ser de repente, pues nadie, degenerado por vida pasiva y por comer comida chatarra. Eso jamás lo dice. Amparo, ¿Me entiendes? discúlpeme. Dice que es uno de mis, el resveratrol es lo que me ha ayudado a mí para estar joven. Amparo Grisales intenta defenderse ya que la periodista aparentemente la está atacando. Sin embargo, según lo que dice la periodista Eva Rey, Para todas las cremas que están vendiendo Juventud, no, discúlpeme, Amparo, no, podemos hacer un capítulo aparte para eso, pero me parece muy interesante, creo que en este punto, calmarnos, detenernos y ser conscientes de que como el resveratrol no es un medicamento, no ayuda ni a combatir ni a paliar enfermedades muy graves. No, discúlpeme, no, Amparo, discúlpeme, no, es que estoy siendo, no, es que no le estoy atacando, Amparo. Claramente se observa que en ningún momento Eva quiere atacar el producto. Lo que ella intenta es aclarar al público que la publicidad usada por el producto es engañosa en lo que respecta a enfermedades degenerativas y a combatir el envejecimiento. Por otra parte, Amparo afirma ser atacada por Eva debido a la supuesta envidia que ésta le tiene. Sin embargo, Eva, en su trayecto profesional, nunca había tratado con Amparo hasta en ese momento. El otro sujeto participante del acto comunicativo es el destinatario. Con este nombre se conoce a la persona o las personas a las cuales el emisor dirige su enunciado y con la o las que suele intercambiar su papel en la comunicación de tipo dialogante. Esto es, según lo expresa María Victoria Escandel en su texto Conceptos básicos de pragmática. De acuerdo a la entrevista podemos encontrar dos posibles destinatarios. El primero de ellos es el grupo de periodistas que entrevistan a Amparo Grisales por parte de la W Radio. Sin embargo, ya que la intención que tiene el emisor no es directamente con ellas, sino más bien con las ganas de defender su producto, podemos encontrar el segundo destinatario. Este segundo destinatario también es un grupo de personas, pero estos tienen unas características especiales, ya que padecen enfermedades degenerativas, piensan en ser consumidores de Rever 3 o ya son consumidores de Rever 3 de acuerdo al comercial, o también
son aquellas personas a las que todavía Revertrex no les ha hecho efecto, del cual Amparo Grisales asegura que hará, ya que pues para ella es necesario de que estas personas sigan consumiéndolo, pues es su producto. El resto del público que es capaz de escuchar y, digamos, comprender el mensaje se consideran oyentes, pero a ellos no se les alcanza a llegar la intención del emisor. Un oyente, entonces, es según lo que expresa María Victoria Escandel en el texto que antes ya mencionamos, es todo aquel que tiene la capacidad abstracta de comprender un determinado código lingüístico. Por ende, los oyentes del programa radial, es decir, todos los que escuchan la W Radio y escuchan en este programa, son los que son capaces de escuchar el mensaje, pero no lo interpretan de acuerdo a lo que quiere lograr el emisor. Para lograr su intención, Amparo Grisales, que es considerada en este caso el emisor central, usa unos tipos de acto de habla comunes, y estos son definidos por Miguel Niño Rojas en su texto Componentes formales de la pragmática como las unidades básicas de la comunicación. Pero en la denominación de actos de habla se pone el énfasis en una propiedad esencial de la comunicación. Comunicarse es una forma de actividad y, por lo tanto, cada enunciado realiza un tipo particular de acción. Por lo tanto, los actos de habla están presentes en cada acción que sea enunciada por parte de los sujetos participantes del acto comunicativo, ya sea de forma escrita o de forma oral. En esto se tiene que tener en cuenta la intención con la cual lo enuncian y también el contexto en el que se están moviendo. En el caso de la entrevista realizada en Amparo Grisales, los actos de habla se encuentran presentes tanto en las afirmaciones por parte de Amparo como por la parte de las periodistas de la W Radio. En su gran mayoría se encuentra un tipo de acto de habla conocido como el representativo o los asertivos, los cuales cumplen con la característica de mostrar cómo está el mundo y cómo los concibe el emisor, en este caso es Amparo, en el momento en el que está hablando. Encontramos como ejemplo frases como que la artritis se les ha desaparecido, sienten que problemas que han empezado a tener se les han ido, que Perfecto. lo puede llegar Eso es a lo que evitar. quería saber. ¿Que lo puede llegar a evitar? No. Sí, Que un yo la producto tomo al que y la mucha gente la está Superintendencia tomando y hasta Sanitaria ahora de no he Colombia... envenenado a nadie. Yo conozco el producto, Amparo, he déjame... probado el producto. De Jamás verdad se que no dice le que va a estoy... curar el Alzheimer, no se dice que va a curar el artritis, no es un medicamento, es un complemento, es un suplemento, ¿me entiendes? Y Amparo, es un suplemento muy poderoso y muy bueno. los tipos de acto de habla declarativo, que también son usados, pero esta vez por parte de las periodistas de la W Radio, la forma en la cual ellas citan directamente, son aquellos en los cuales el emisor, pues en este caso ya eran las periodistas, citan textualmente con algún tipo de poder institucional, si no, no se pueden usar y no son considerados declarativos. De igual forma se encuentran los tipos de acto de habla directivos, que son aquellos que usa Amparo al momento de esperar que los oyentes o los destinatarios hagan algo. Por ejemplo, Perdóname, déjame hablar. Tendrían que sancionar una cantidad de pepas que venden disque para adelgazar. Gurús del adelgazamiento. Entonces tendrían que vetar a todas las cremas que están vendiendo juventud. No, discúlpeme, Perdóname. no. también se encuentran los tipos de actos de habla expresivos, los cuales son usados por el emisor, que ya sabemos que es Amparo, para expresar su estado psicológico o estado de ánimo en el momento. Por ejemplo, Nadie ha dicho que lo combate, mamacita, que Perfecto. lo puede llegar Eso es a lo que evitar. quería. No, en la Me vida da la he risa, atacado a me da usted. risa. El Sí, Alzheimer, la artritis... Bueno, Evita que te salgan arrugas. No dice que rejuvenece. la dice que es la irresponsabilidad fuente de es eterna decir juventud. que combate La eterna el Alzheimer. juventud Es una prevenir. Aquí jamás decimos que está curando el Alzheimer. Qué Amparo. pena. Discúlpeme, mi amor. Usted siempre me ha atacado o porque salgo desnuda o porque muestro los pezones o porque... Que yo en la me veo vida he hablado bonita. con Yo no usted. sé existe un último acto de habla que es el compromisivo, el cual es usado por el emisor en el momento en el cual él se compromete a hacer algo, ya sea cuando amenaza, cuando promete, cuando jura o cuando apuesta. En esta entrevista, Amparo usa este tipo de acto de habla de forma indirecta, ya que no lo dice exactamente al pie de la letra, sino que cambia un poco su discurso para poder decir su compromiso. Yo sí estoy dando un producto comprobado mundialmente que es el último grito en todas partes y a todo el mundo le funciona porque nunca he dicho que rejuvenece, que te mantiene la juventud y la juventud se puede expresar en fuerza, en estado de ánimo, en estado físico, en muchas cosas.
Para finalizar ya el análisis nos queda hablar sobre el estilo directo y el estilo indirecto que se presenta en una situación comunicativa. Para ello vamos a retomar lo que dice Juan Macioli en su texto, el estilo directo e indirecto. Cuando estamos en situación de producir o comprender un discurso que incluye más de una fuente de enunciación, disponemos de dos variantes básicas de integración textual, los estilos directo y estilo indirecto. Según esto, podemos decir que el estilo directo y el estilo indirecto vienen de aquellas citas que usamos generalmente en nuestro discurso de parte de autoridades del tema para exponer la veracidad con la cual estamos hablando de ese tema. Según Juan Macioli, el estilo directo es cuando podemos citar textualmente las palabras de alguien e incluirlas en nuestro discurso, logrando que ambos enunciados mantengan sus propias marcas de enunciación. Por otro lado, él también dice que el estilo indirecto es un procedimiento de integración textual que se caracteriza por mantener estable el contenido del discurso citado, pero se presenta en una sola fuente de enunciación, la fuente del discurso citado. Sobre la entrevista hecha por la W a Amparo Grisales, se realiza un análisis al autor empírico, quien en este caso es Amparo Grisales, quien durante toda la entrevista no presenta ningún discurso directo para responder o afirmar a las preguntas efectuadas por las periodistas, debido a que su intención es defender su imagen y la del producto. Entonces no toma en cuenta los discursos expresados por un poder institucional, como en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, según lo que pudimos observar, la inseguridad que ella presenta a la hora de defender con argumentos de autoridad directos es muy notoria. Por ejemplo, cuando cita los estudios realizados por los científicos de Harvard. Estados Unidos te puedo mostrar en inglés de donde sacamos toda la documentación de todos los científicos de Harvard. Lo hace sin mencionar ningún nombre, lo cual hace dudar seriamente sobre la veracidad del comentario. Otro ejemplo está cuando Amparo dice que tiene papeles donde está el contenido y la aprobación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, en ningún momento se ve que ella tome los papeles y los lea para fortalecer su discurso. Por lo tanto, concluimos que el discurso de Amparo fue indirecto. Así finalizamos nuestro análisis pragmático sobre la entrevista que le realiza la W Radio a Amparo Grisales por la polémica que se genera por su producto Red River Tricks. Muchísimas gracias por la atención. ¡Chao! ¡Chao! ¿Sí? LOL. Sí. LOL. ¿Sí quedó bien? ¿Qué dice? Bueno. Quedó, señor director, quedó. LOL.